El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano, coordinando así la interrelación y la relación del organismo con el medio externo. Detecta y evalúa información y responde a cambios fisiológicos en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, en donde el sistema nervioso central va a realizar tres acciones esenciales: la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación en general, y va a estar conformada por el encéfalo, la médula espinal y las meninges. El cerebro es la parte más importante del sistema nervioso central. Va a estar conformado por la sustancia gris por afuera y la sustancia blanca por dentro. Va a controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos y va a ser el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria e inteligencia. En la corteza cerebral vamos a tener tres áreas que poseen una determinada función: el área cortical sensitiva, el área cortical motora y el área cortical de asociación. Las neuronas van a ser las principales células del sistema nervioso, cuya principal característica va a ser la excitabilidad de su membrana plasmática. Van a estar especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Las neuronas van a presentar un cuerpo celular central, una o varias prolongaciones denominadas dendritas y una prolongación larga denominada axón. El proceso de comunicación entre neuronas se va a llamar sinapsis, que por medio de una descarga química se origina una corriente eléctrica en la membrana presináptica. Existen diversas enfermedades que van a afectar al sistema nervioso, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por dañar el sistema nervioso, provocando en él un deterioro cognitivo acompañado de cambios en la conducta y en el funcionamiento del organismo. Existen diversos tipos de enfermedades neurodegenerativas, como lo son Parkinson, Alzheimer, Huntington, esclerosis lateral y ataxia. Dentro de los tipos de enfermedades neurodegenerativas más comunes, vamos a tener a la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero, afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal de Alzheimer pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve, que causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden incluso olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa sin control alguno. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo también es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad, es decir, si tienen antecedentes heredofamiliares. No existe ningún tratamiento que pueda detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar e impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas. Es un tipo de trastorno de movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre los miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo. Luego afecta ambos lados. Algunos de estos síntomas pueden ser temblor en las manos, los brazos y las piernas, mandíbula y cara, rigidez en los brazos, las piernas y en el tronco, lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación.
A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer los labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño, dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores solamente usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. Esta enfermedad suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecerse antes. Es mucho más común entre los hombres que las mujeres. No existe una cura para la enfermedad del Parkinson. Existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda pueden ayudar. La enfermedad de Huntington es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad es hereditaria y provoca un desgaste en las células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpezas y problemas de equilibrio. Más adelante puede impedir el caminar, el hablar y hasta el tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares, mientras que otras siguen conscientes de los que los rodean y pueden expresar sus emociones. Si uno de sus padres tiene la enfermedad, usted tiene un 50% de posibilidades de tenerla. Un simple análisis de sangre puede indicar si tiene el gen de la enfermedad y la desarrollará. No existe alguna cura, pero hay medicinas que pueden ayudarlo a controlar algunos síntomas, pero no pueden retrasar ni detener la enfermedad. Otra enfermedad típica de las enfermedades neurodegenerativas es la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich es una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso, afecta a la médula espinal y a los nervios que controlan los movimientos de los músculos de los brazos y las piernas. Los síntomas suelen comenzar entre los 5 y los 15 años. El principal síntoma es la ataxia, que significa una dificultad para coordinar los movimientos. Los síntomas específicos pueden incluir dificultad para caminar, debilidad muscular, problemas para hablar, movimientos involuntarios de los ojos, escoliosis, palpitaciones. Después de pasados los 15 o 20 años de la aparición del primer síntoma, las personas con ataxia suelen necesitar una silla de ruedas. En el caso severos, las personas terminan discapacitadas. No existe alguna cura todavía y solo se puede tratar los síntomas con medicinas, aparatos ortopédicos, cirugías o fisioterapia. La esclerosis lateral amiotrópica es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. La esclerosis lateral amiotrópica, o ELA, conocida por sus siglas, es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas, es decir, las neuronas que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, todo lo que uno pueda controlar, por ejemplo, brazos y piernas. Al principio, causa problemas musculares leves. Algunas personas pueden notar problemas para caminar o correr, escribir, hablar, es decir, realizar cualquier actividad del día a día. Tarde o temprano, la persona pierde la fuerza y no puede moverse. Cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se dificulta. El uso de un respirador puede ayudar, pero la mayoría de las personas con esta enfermedad fallece por insuficiencia respiratoria. La enfermedad suele atacar entre los 40 y los 60 años y es más común entre los hombres que entre las mujeres. Aún no se conoce la causa de esta enfermedad. Puede ser por una tendencia familiar, pero generalmente se presenta de manera aleatoria. No existe alguna cura, solo las medicinas pueden aliviar los síntomas y algunas veces prolongar la supervivencia. Las enfermedades neurodegenerativas afectan fisiológicamente a la neurona, desgastándola y haciendo que pierda su función y estructura. Hoy en día, algunos factores pueden causar este tipo de afectaciones, como el alcoholismo, un tumor, un ataque cerebrovascular o por factores genéticos. Por ejemplo, en el Alzheimer, cuando tenemos una neurona saludable, podemos ver que las proteínas tau están alineadas perfectamente en los microtúbulos de la axona. Y cuando hay una neurona enferma, estas proteínas se convierten en placas que se llaman placas amiloides y forman entretejidos que van a estar liberados y van a bloquear la sinapsis entre neuronas. Esto va a causar la muerte de la neurona
y se va a ver afectada esa zona del cerebro, por lo cual, dependiendo de qué zona sea, va a afectar en las funciones que este lóbulo ejerza. Dependiendo de qué enfermedad sea, van a haber diferentes tipos de afectaciones fisiológicas en las neuronas. Las enfermedades neurodegenerativas afectan fisiológicamente a la neurona, desgastándola y haciendo que pierda su función y estructura. Así que es muy importante saber cuáles son los síntomas específicos de cada enfermedad neurodegenerativa para poderlas identificar y así saber qué tiene el paciente y cómo poder tratarlo y que no haya tanta afectación en su vida social y personal. En la actualidad no se dispone de tratamientos curativos de estos procesos, por lo que los tratamientos actuales son básicamente sintomáticos para paliar los síntomas o aumentar la actividad de las neuronas supervivientes con el fin de minimizar los efectos clínicos del proceso degenerativo. Las enfermedades degenerativas no se encuadran dentro del concepto de daño cerebral adquirido, DCA. Combinan con ellas su plurisintomatología y su cronicidad, por lo que muchos de los síntomas son susceptibles de tratamiento con un abordaje similar al del daño cerebral adquirido, o con algunas de las técnicas o tratamientos empleados habitualmente para la rehabilitación de pacientes que han sufrido un daño cerebral adquirido. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, representa uno de los mayores retos de la medicina moderna. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y la Universidad de Leicester en Reino Unido cree que está más cerca de alcanzar un medicamento que pueda combatirlas de manera eficaz. Los científicos han llevado a cabo un estudio que ha identificado un compuesto que podría revertir los síntomas de este tipo de patologías. El trabajo se centra en los metabolitos relacionados con un aminoácido llamado triptófano. Puede desempeñar un papel importante en el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington. El carácter progresivo de las enfermedades neurodegenerativas es actualmente el mayor reto terapéutico. La farmacología dispone de una amplia gama de dianas celulares sobre las que actuar bien inhibiéndolas o activándolas. Y aunque los resultados obtenidos en los laboratorios de investigación son muy prometedores, solo los ensayos clínicos nos permitirán el poder aceptar o no un fármaco. Un diagnóstico precoz resulta clave en el tratamiento de la enfermedad, ya que los enfermos pueden beneficiarse de los fármacos que retardan la aparición de las alteraciones. En México, cada 6 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, siendo las enfermedades neuromusculares una de las causas más frecuentes de invalidez y muerte. Es decir, que 600 de cada 100.000 personas están afectadas por las enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son condiciones complejas que no solo afectan al músculo, sino también a la unión neuromuscular, al nervio periférico o a la motoneurona espinal. La gran variabilidad clínica y genética de enfermedades neuromusculares dificulta su diagnóstico. En muchos casos se identifican tardíamente o en algunos casos el diagnóstico no llega a realizarse, ya sea por falta de recursos económicos o por desconocimiento de los centros especializados dedicados al estudio de las enfermedades neuromusculares. En México podría haber al menos 6.000 pacientes diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica, indicó Josefina Martínez, responsable del área del apoyo al paciente de la Asociación Mexicana contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Se estima que en México entre 11 y 20 de cada 100.000 habitantes padecen esclerosis múltiple, de tal forma que existen más de 20.000 personas cuya calidad de vida y capacidad motora está afectada por la enfermedad. En México hay más de 800.000 casos acumulados de Alzheimer, señaló Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría.
quien detalló que la incidencia en el país es de 30 casos por cada 1.000 personas por año. En México no existen estadísticas que midan el total de enfermos de Parkinson, sin embargo, se ha estimado una prevalencia entre 40 a 50 casos por día de cada 100.000 habitantes al año.